Que Dios le bendiga, hermano, en esta tarde. ¿Cómo se encuentra en esta tarde? Bendecido. Amén, gloria a Dios. Gracias a Dios que estamos una vez más en casa para estudiar la palabra de Dios y ser bendecidos y ministrados por su palabra. Voy a invitarlo así como está de pie. Vamos a hacer una oración para poner este tiempo, esta palabra que Dios ha preparado para nuestras vidas y que sea de bendición. Padre, te damos gracias porque nos concedes estar en tu casa para disfrutar de tu presencia y también para escuchar tu palabra. Pido, Dios, que sea de bendición a nuestras vidas, que hables a nuestra mente, a nuestro corazón, que nos ayudes a poner en práctica tu palabra y a recibir las verdades que desde antes de que naciésemos estaban escritas para nosotros. Te pedimos, Dios, tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede ocupar su lugar? Hace 2 semanas fui a lavar el carro y quiero platicarle esto es algo curioso de mí. Cuando estaba yo muy pequeño, una de las actividades que mi papá me ponía a hacer en la casa era lavar los carros. Y pues siempre le ha gustado tener orden y tener los carros limpios. Y era una de las actividades que me tocaba a mí en la casa. Yo empecé a lavar el carro junto con mi papá y ya después, cuando vio que ya podía lavarlo solo, me dejó a mí lavarlo solo. Y esa era como parte de la actividad que yo tenía para poder salir con mis amigos, para poder pasear. Y les voy a ser honesto, cuando yo estaba chiquito, cuando estaba joven, adolescente, me caía muy mal porque justamente cuando llegaban Arnoldo o Pedro por mí a la casa, casi iban llegando y mi papá, quiero que laves el carro. Entonces empezaba a lavar el carro, llegaban por mí, pues no me podía ir hasta que lavara el carro. A veces funcionaba el plan porque llegaban mis amigos y pues me ayudaban a lavar el carro entre los 2 y entre los 3 terminábamos más rápido. A veces no me esperaban y se iban y me quedaba yo con esa frustración de no haber podido salir por tener que lavar el carro. Pero cuando fui creciendo empecé a descubrir este gusto por lavar el carro y me gusta. Yo me voy y aprovecho, me pongo mis audífonos, escucho música y me pongo a lavar el carro. Y hace 2 semanas estaba lavando el carro, puse a lavar los trapitos con los que seco, una esponja con la que limpio. Y sin darse cuenta una troca empezó a avanzar de reversa y no se fijó y me aplastó la pierna con su defensa y con un muro que estaba ahí, me aplastó la pierna. Gracias a Dios me alcanzó a pegar con la orilla donde va la placa y como un pequeño filo, y con ese filo me golpeó y no me quebró la rodilla ni hubo lesión muscular ni nada, fue el golpe. Todavía estoy un poquito resentido, pero gracias a Dios fue el susto y les soy honesto, cuando este accidente pasó, cuando me golpeó, sí me asusté mucho y yo pensé que cuando la camioneta se moviera mi pierna iba a quedar colgando y pasan muchos pensamientos de ¿y cómo le voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y pensando en esto, recordaba yo un mensaje y una palabra que se encuentra en la Escritura de una persona que le tocó vivir una condición muy terrible, una condición muy triste por algo que le sucedió a él cuando estaba pequeño. Y quiero que veamos cómo Dios puede tomar cosas que en algún momento son negativas para tornarlas en algo positivo. Y quiero que vaya conmigo en su Biblia al segundo libro de Samuel, el capítulo 9. Vamos a leer los versos 1 y 2 y voy a pedirle que mantenga su Biblia abierta ahí en el segundo libro de Samuel. Vamos a estar leyendo algunos pasajes de la palabra. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, el verso 1 y 2. Por ahí ya está en las pantallas. Dice: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Ahora, para los que conocen el contexto de la historia, o para los que no, había un reinado del pueblo de Israel que comenzó por el rey Saúl. El rey Saúl fue el primer rey de la nación de Israel, escogido por Dios, puesto por Dios, y al mismo tiempo desechado por Dios por la desobediencia y por el necio y obstinado corazón de Saúl. Pero desde ese entonces y desde ese tiempo, la historia nos enseñaba que los reyes heredaban el trono. Es decir, cuando una persona era rey, lo subsecuente es que su hijo fuera rey y su nieto fuera el rey, y así en esa línea de linaje entonces iban a poder ascender al trono. Y había una casa que era la casa de Saúl, y usted conoce la historia. Dios levantó a David
y la casa de David se fortaleció para llegar al trono por decreto divino. Ahora, entendemos bien la parte y la contraparte, es la casa de Saúl, la casa de David. Los siervos de Saúl, los siervos de David. El ejército de Saúl, el ejército de David. Y la historia que quiero compartir con usted hoy empieza aquí. Es David que ha llegado al trono preguntando si hay alguien de la casa de Saúl, de los enemigos del trono de David, que haya quedado con vida. Pero él lo menciona y dice, porque quiero hacer yo misericordia por amor de Jonatán. Y cuando vemos esto, nos damos cuenta de que David y Jonatán establecieron una amistad sin precedentes. Si usted quiere un ejemplo de amistad, o si usted busca algún pasaje bíblico o alguna enseñanza bíblica sobre la amistad, vaya a ver la historia de David y de Jonatán. Esta es una amistad sin precedentes. Ambos hicieron un pacto de misericordia. Y dentro del pacto, una de las promesas consistía en mostrar misericordia a sus descendientes. Jonatán específicamente le había pedido a David y le había dicho, no elimines tu misericordia de mi casa. No vayas a quitar la misericordia de mi casa. Y me llama la atención, mis hermanos, porque mucho hemos escuchado de Saúl, de cómo inició en el reino, de cómo desobedeció y fue desechado. Mucho hemos escuchado de David, cómo era el pastorcillo que venció al gigante Goliat, que fue puesto en el ejército y que del ejército llegó a gobernar toda una nación. Pero poco se habla de Jonatán. Y cuando yo veo a Jonatán, veo que era una persona entendida de los tiempos. Era una persona que sabía en dónde estaba, cuál era su posición, y lo que Dios quería era una persona fuerte emocionalmente, fuerte mentalmente y fuerte espiritualmente. Jonatán sabía que David sería el próximo rey por decreto divino, aún por encima de lo que el decreto real pudiera decir. Es decir, aún por encima de lo que se esperaba naturalmente, aún por encima de que Saúl era el rey y entonces Jonatán era el que podía suceder al trono o llegar al trono. Jonatán lo entendió y él dijo, David, tú vas a ser el próximo rey. Eso me queda a mí claro. Entendido de los tiempos, no perdió una amistad por un puesto, no perdió una amistad por una ganancia, no perdió una amistad por algo que le correspondía legalmente, pero que lo entendió que divinamente era de David. Un hombre entendido de los tiempos, el amigo, sin duda, que todos quisiéramos tener. ¿Cuántos quisieran tener un amigo como Jonatán? Levánteme la mano. Pero ahí le va. El amigo que no todos quisiéramos ser. Todos quisiéramos tener un Jonatán, pero no todos quisiéramos ser un Jonatán. Mire lo que dice la Biblia, primer libro de Samuel, capítulo 18, verso 4. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, como diciendo, tú vas a ser el próximo rey. Estas ropas reales no me pertenecen a mí, te van a pertenecer a ti. Y otras ropas suyas, y luego dice la escritura, y hasta su espada, su arco y su talabarte. Jonatán era este amigo que cuando llegó David le dice, el reino te pertenece, aquí te van las llaves de mi carro, aquí te van las llaves de mi casa, aquí te va mi iPhone, aquí te va lo que traigo en la cartera. Un amigo que todos quisiéramos tener, pero que no todos quisiéramos ser. Jonatán, entendido de los tiempos, se da cuenta de que David va a ser el próximo rey de la nación. Y entendiendo esto, se adelanta y dice, yo no voy a pelear lo que no es mío, porque Dios ya lo ha declarado. Lo único que te voy a pedir, David, es que tengas misericordia de mi casa, que tengas misericordia de mi descendencia, que te acuerdes de los míos cuando tú estés en ese lugar, que te acuerdes de mi familia cuando tú llegues al trono que Dios te ha dado. Y entendiendo esto, Jonatán le dice a David, primer libro de Samuel, el capítulo 20, verso 15, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. La palabra misericordia que encontramos, y no apartarás tu misericordia, viene del hebreo Gesed. Diga conmigo a las tres Gesed. 1, 2, 3. Gesed. Esta palabra significa amor leal o amor de pacto. Por eso comparto con usted en esta hora Gesed. Amor leal o amor de pacto. Cuando David llegó a reinar sobre Israel, no se olvidó del pacto que había hecho con su amigo Jonatán. Y lo triste de la historia es que para este tiempo Jonatán ya había muerto.
Saúl había muerto, Jonatán había muerto, la casa de Saúl, los enemigos de la casa de David, el ejército de Saúl había muerto. Habían sido exterminados, habían sido acabados. Jonatán lo había entendido. Él dijo: cuando sean cortados uno por uno los enemigos de la tierra de David. Para este tiempo Jonatán ya había muerto. Entonces David indagó para ver si existía alguien con quien pudiera hacer Gesed, para ver si existía alguien con quien pudiera hacer este amor al pacto que había establecido con su amigo alguna vez. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, el verso 3 dice: el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán. Y permítame poner entre paréntesis como Siba diciendo: nada más que es lisiado de los pies. Nada más que tiene un problema con sus pies. Por cuestiones culturales, las personas que tenían alguna afectación física no se les permitía ver al rey. No tenían este derecho y esta autorización de acercarse al rey, de entrar al reino. Y Siba hacia adelante dice: sí queda uno, nada más que está lisiado de los pies. Ahora, si usted entiende la cuestión de las genealogías, es muy fácil percibir que si Saúl era el rey, entonces Jonatán era el que seguía para ser el rey. Y si Saúl había muerto, entonces Jonatán pasaría al trono. Pero si Saúl y Jonatán habían muerto, entonces dentro de la línea el que seguía era Mefiboset. Saúl, Jonatán, Mefiboset. Así que si alguien podía reclamar el trono legalmente, era Mefiboset. Siba, el siervo de Saúl, indica que existe este hijo de Jonatán. Y la pregunta es: ¿quién es Mefiboset? Su nombre original era Merib Baal, pero fue cambiado porque Baal, usted recuerda que era el nombre del dios de los cananitas. Así que le quitan el nombre de Merib Baal y le ponen Mefiboset. Segundo libro de Samuel, capítulo 4, el verso 4 dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Mefiboset era el niño lisiado, el niño huérfano, pero que al pasar los años se había convertido en un joven. Y este joven ahora habitaba en la casa de Maquir. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, el verso 4 dice: entonces el rey le preguntó: ¿y dónde está? ¿Dónde está este que queda de la casa de Saúl? ¿Dónde está este que queda de la casa de Jonatán? Y Siba, siervo de Saúl, respondió: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Cuando uno empieza a estudiar y se adentra un poquito en la escritura, uno se da cuenta de que Lodebar significa o es un lugar que se consideraba como sin pasto. Y es fácil entenderlo. Lodebar es este lugar que no puede proveer lo que las personas necesitan. Un lugar sin pasto, un lugar sin provisión, un lugar sin sustento, y para terminar pronto es un lugar sin esperanza. Ahora vea esto: la condición de Mefiboset no mejoraba. Pareciera que la condición de Mefiboset siempre iba de tragedia en tragedia. Y para esto le muestro lo siguiente: él era el príncipe, o el hijo del príncipe en su tiempo, el hijo de Jonatán, el nieto de Saúl. Y de ser el hijo del príncipe o el nieto del rey, pasó a ser un lisiado. De lisiado pasó a ser huérfano. De huérfano pasó a ser olvidado. Y de olvidado pasó a llegar a un lugar donde no había ni sustento ni provisión. ¿Alguien se ha sentido alguna vez en la vida así? Levante la mano. Yo me he sentido así. Que está uno en una situación mal y que espera uno que la situación mejore y la situación empeora. Y está esperando uno que algo cambie y la situación se pone cada vez más grave. Y la situación se va poniendo sin esperanza. Y de alguna vez sentirnos en esa comodidad, en ese confort, parece como si cada vez nos fuéramos acercando más a Lodebar, a ese lugar sin esperanza, a ese lugar sin sustento, a ese lugar donde no hay algo de provisión para nosotros. Mefiboset era este niño que de lisiado se convirtió en huérfano, y de huérfano olvidado, y de olvidado a no tener provisión, a estar batallando. La vida lo había llevado de mal en peor. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, el verso 5. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Quiero que lo ubique en contexto. Todo le ha salido mal.
las cosas han ido de mal en peor. Si hay alguien que pudiera reclamar el trono legalmente, este era Mefiboset. Pero la historia nos dice claramente que Mefiboset no tiene ninguna intención de reclamar el trono. Él prefiere estar en Lodebar. Él prefiere estar lejos. Él prefiere no causar más problemas porque en la vida no le ha ido muy bien. Pero de pronto el rey le manda a llamar. El rey se da cuenta de que queda uno de la casa de Saúl y lo manda a llamar. Ahora es llamado David. No es cualquier rey. Es el rey que derrocó a la familia por decreto divino. Jonatán, Saúl y toda la casa de Saúl fueron quitados porque Dios así lo estableció. Y si alguien tenía derecho al trono era Jonatán, y si alguien tenía derecho al trono por herencia era Mefiboset. Pero ahora solo está David. Todos los de la casa de Mefiboset habían muerto, así que la única amenaza para atentar contra el imperio era Mefiboset. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, verso 5. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y subrayo esto: lisiado, huérfano, olvidado, sin sustento y ahora indefenso frente al rey que le quitó el trono. Este es el rey que le quitó la posibilidad de llegar al trono, de gobernar una nación, de tener los privilegios del rey. Ahora está frente al rey, pero no es cualquier rey. Es un rey que ha tomado poder, que tiene dominio, que tiene control sobre las tierras, sobre las naciones y que está en paz. Es decir, no hay ningún ejército que pueda rebelarse contra el reino de David, porque David se había vuelto fuerte. Y ahora está este pobre, olvidado, huérfano, lisiado, sin provisión, frente a este rey. ¿Te imaginas todo lo que pudo pasar por la cabeza de Mefiboset? Segundo libro de Samuel, capítulo 9, verso 6. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Yo vengo aquí a servir. Lo que tú me pidas yo hago. Yo no vengo a pelear contigo, yo no vengo a reclamar nada. Yo estaba muy a gusto allá en Lodebar, a mí me trajeron hasta acá. No creas que yo vengo con una intención de pelear. Yo soy siervo nada más, aquí estoy. No sé si por la cabeza de Mefiboset pasó: yo soy la única amenaza. Lo más probable es que quiera eliminarme. Así ya no habrá nadie de la casa de Saúl que más adelante pueda levantar un ejército o que se rebele contra el trono. Si mi abuelo quiso matar a David, probablemente David quiera matarme a mí. Y imaginando Mefiboset pudiera pensar: ¿por qué todo me sale mal? ¿Por qué cuando parece que las cosas van bien vuelve a suceder algo negativo? No basta con mi desgracia, ahora esto. No basta con estar afectado de mis pies, fui huérfano. No basta con ser huérfano, ahora fui olvidado. No basta con ser olvidado, ahora fui llevado a un lugar sin provisión. No basta con ser llevado a un lugar de provisión, ahora soy llevado frente a la persona que puede quitarme la vida. No sé qué cara tendría Mefiboset. Pero dice el segundo libro de Samuel, capítulo 9, el verso 7, y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo gesed, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y comerás siempre a mi mesa. ¿Alguien se ha asustado alguna vez? Levánteme la mano los que se han asustado. Los hombres que dicen: no, y ven una cucaracha y ¡ah! Todos en alguna vez nos hemos asustado, y una de las características cuando nos asustamos es nuestro semblante. Cuando alguien se asusta, se queda con la cara, con los ojos abiertos, algunos se ponen pálidos del susto que le da, de la reacción. No sé cómo sería la cara de Mefiboset, pero David alcanza a ver el temor y la condición que tiene Mefiboset y le dice: espérate, no tengas miedo. No sé con qué actitud o en qué condición o qué cara estaba mostrando Mefiboset a David, diciéndole: yo soy tu siervo, por favor no me hagas nada. Y David diciéndole: espérate, no tengas miedo, no te he traído para matarte, no te he traído para hacerte un mal. Yo te he traído para hacer contigo gesed, para hacer contigo misericordia, para establecer el amor al pacto que hice con mi amigo. En lugar de un castigo, Mefiboset está recibiendo misericordia. Misericordia es esta palabra que alcanza a ver la miseria de alguien y hace algo.
Cuando una persona ve a alguien que está sufriendo y dice, ay, pobrecito, eso es tener lástima. Ay, pobrecito, mira, no puede caminar. Ay, pobrecito, mira, no tiene para comer. Eso es tener lástima de las personas. Pero misericordia es ver la miseria en la que puede estar alguien y ayudarle. Mira, no tiene para comer, pero aquí le voy a dar este lonche, aquí le voy a dar estos tacos. Eso es tener misericordia. Y lo que está diciendo David es, yo no vengo a ver tu condición para ver cómo estás o para ver cómo sufres. Yo vengo a hacer algo con tu condición. Yo vengo a hacer algo por tu condición. ¿Por qué? Porque hay un pacto. Y aunque Jonatán ya no está, yo hice un pacto con él. Y dije que iba a tener misericordia, que iba a tener gesed con el que quedara de su casa. Déjame decírtelo así de manera personal. No importa de dónde vienes, no importa cómo llegaste, no sé qué te dejó lisiado espiritualmente o mentalmente o físicamente. ¿Quién te hizo creer que eras huérfano o que estabas solo? No sé qué ha pasado para que pienses que tu vida es una desgracia constante, pero hoy quiero decirte que recibes una invitación del cielo para que puedas sentarte a la mesa con el Rey y que puedas comer con Él. Dale ese aplauso a nuestro Dios, bendito sea su nombre para siempre. Hay situaciones en la vida que nos han lastimado, circunstancias de las que no somos responsables. Mefiboset no era responsable de que se le haya caído a su nodriza, a su nana. Y a partir de esto la vida le empezó a cambiar. Y hay ciertas cosas que han pasado a tu alrededor de las que no eres responsable, pero la vida te ha señalado como si fueras responsable. Hay ciertas cosas que han sucedido contigo y te han hecho creer que eres como Mefiboset, olvidado, llevado de desgracia en desgracia, esperando a ver qué es lo próximo malo que te va a suceder en la vida. Pero justamente cuando Mefiboset se encuentra en esta parte de su vida, aparece el rey recordando que hay gesed, recordando que hay amor del pacto. Dice el segundo libro de Samuel, el capítulo 9, el verso 8, y él inclinándose, Mefiboset inclinándose, le dice a David, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Imagínese la desgracia de este hombre, la vida de este hombre, que alguien le está diciendo, no voy a hacerte mal, voy a hacerte bien. Y en lugar de aceptarlo, él se tira y dice, pero ¿quién soy yo para recibir algo de ti? Si yo soy como un perro muerto delante de ti, tú eres el rey, tú eres la persona que lo puede conseguir todo. Yo soy un huérfano, lisiado, olvidado y sin provisión. ¿Quién soy yo delante de ti? La actitud de Mefiboset, la vida de Mefiboset, las circunstancias de Mefiboset le habían hecho creer que su identidad era esa, que era una persona que tenía que vivir de desgracia en desgracia, en desgracia en desgracia. El problema es que como Mefiboset, a muchos de nosotros la vida nos ha dado una identidad incorrecta. Y no eres el que vive de desgracia en desgracia. Y aunque suena fuerte, lo tengo que decir porque literalmente la Escritura así lo enseña. No eres un perro muerto. Vivías alejado del rey, en un lugar sin provisión y abandonado. Pero es el rey quien te buscó y te buscó para darte provisión. Y no para echarte en cara lo que hiciste o lo que pudieras hacer mal, sino para darte una oportunidad. Te buscó para darte esperanza. Vivías en maldad, en pecado, en error tras error, pero Él te buscó. Mira lo que dice Efesios, capítulo 2, el verso 4. Verso 4 al 6 dice, pero Dios, que es rico ¿en qué? En misericordia. Dios que es rico en gesed. No dice Dios que tiene un poquito de misericordia. No, Él es rico en misericordia. Él es un rico en esta actitud de ver la miseria de alguien y en hacer algo por la miseria de alguien. No es ver y decir, ay, pobrecito, se quedó sin papás. Ay, pobrecito, ya no tiene para comer. Ay, pobrecito, está pasando por una situación difícil en su casa. Ay, pobrecito, ya no tienen para pagar las cuentas. Ay, pobrecito, su matrimonio está viéndose afectado. No, Él es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Y dice la palabra, aún nosotros estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por eso, por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús.
Asimismo nos hizo sentar. Dele un aplauso fuerte a nuestro Dios. Bendito sea Él para siempre. Nuestro destino era muy similar al que pasaba o a lo que le esperaba a Mefiboset. Pero así como el rey le perdonó, el Rey de Reyes también está dispuesto a perdonarnos. Y está dispuesto a hacerlo no por lo que somos. Mefiboset era huérfano, lisiado, abandonado. No era por quién era Mefiboset que David iba a hacer un pacto de misericordia con él. Es por el acuerdo que había establecido con Jonatán. Y el Rey de Reyes ha establecido un pacto de amor con nosotros que costó el precio más caro de toda la humanidad, a su Hijo en la cruz del Calvario. Por eso cuando Pablo le escribe a los de Éfeso, les dice: por esa gracia ustedes son salvos, porque antes vivían en ese error, en ese pecado, pero Dios los rescató, y cuando los rescató los hizo sentarse a la diestra de Cristo Jesús. Vivíamos en esa condición, pero así como el rey perdonó a Mefiboset, el Rey de Reyes puede perdonarnos, porque existe un pacto de amor. Y mire, la acción de Dios no se basa en mi percepción o en la idea que tengo de mí, porque esa percepción o idea que tengo de mí va a estar equivocada a los ojos de Dios. Yo puedo creer que merezco y que por lo que soy, por lo que tengo, por mis aptitudes, merezco que Dios me trate bien, y estoy muy distante de lo que Dios quiere. Pero mi actitud también puede ser la de: es que yo no merezco nada de Dios, es que lo que yo he hecho no merece que Dios me voltee a ver. Yo soy como ese Mefiboset, rendido, humillado, tirado, porque no soy digno de recibir algo de Dios. Pero me gusta porque lo que Dios hace, la acción de Dios, la bendición de Dios, el favor de Dios, no se basa en la percepción que yo tengo de mí. Se basa en la percepción y en la idea que Él tiene de mí. Yo puedo presentarme delante de Él como un perro muerto, pero Él dice: no, tú eres un hijo redimido, tú eres rescatado, tú tienes la oportunidad de vida y de esperanza, tú tienes la oportunidad de levantarte una vez más. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, verso 9. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl. Imagínese Mefiboset tirado, pobre, olvidado, abandonado, sin esperanza. Empieza a escuchar que el rey dice: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Y le dice a Siba: tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y con tus siervos almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset le dice: pero este olvidado, pero este huérfano, pero este desgraciado por la vida, comerá siempre a mi mesa. Y dice la Biblia que tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. El que no tenía nada, de pronto ya tenía siervos, ya tenía tierras, ya tenía un lugar en la mesa. De no tener nada, escucha bien, una invitación del rey fue suficiente para que su vida cambiara de un momento a otro. Una palabra del rey fue suficiente para que todo lo que había perdido o en desgracia había vivido se convirtiera en favor divino y en gracia de parte del cielo para su vida. Mientras Mefiboset seguía viéndose como un perro muerto, el rey le habla a Siba y le dice: todo lo que fue de Saúl, todo lo que fue de la casa de Saúl, ahora es de Mefiboset. Y tal vez Mefiboset piensa que no lo merece. Él cree que no es digno, que eso no le corresponde a él. Pero David le dice a Siba: ahora tú lo vas a trabajar, y vas a trabajarlo por él, y aunque él no lo necesite,
porque le está diciendo: tú vas a hacer lo que sea necesario para su casa, pero a fin de cuentas Él va a comer aquí en mi casa. Todo lo que Él te pida para su casa lo vas a hacer, pero Él va a comer aquí en mi casa. ¿Por qué? Por amor a un pacto. En la Biblia esto se llama justificación. Y la justificación es un cambio de posición delante de Dios. Este cambio de posición nos llama de ser pecadores, de ser personas que no merecemos, de ser enemigos. Esta justificación cambia nuestro destino y nos hace justos delante de Dios. Cambia nuestra posición. Romanos capítulo 3, verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice la palabra: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Tal vez no lo ves así, pero tú y yo estábamos en el peor lugar de todos, sin darnos cuenta. Probablemente como Mefiboset, Lodebar era nuestro hogar, a ese lugar en donde nadie le gustaría estar. Pero por gracia y mediante la redención de Cristo, nuestra posición cambió delante de Dios. Y el Rey nos llamó de Lodebar a su mesa, de ser pecadores a ser justificados, de ser enemigos a ser hijos de Dios. No teníamos argumentos, solo una inmensa lista de desgracias, pero el Rey nos mandó llamar con argumentos suficientes para levantarnos y para sentarnos a la mesa con Él. Segundo libro de Samuel 9:11. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa, escucha esto, como uno de los hijos del rey. Como si hubiera nacido ahí. No como un extranjero, no como un enemigo, no como una amenaza al trono, como un hijo. No como un invitado, como un hijo. No como un familiar cercano, como un hijo. No como un lisiado, como un hijo. No como un huérfano, como un hijo. No como uno sin sustento, como un hijo. No como uno indefenso, como un hijo. Como un hijo del rey. ¿Quiere estar de pie en esta tarde? Dice la palabra en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el verso 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tu vida era una historia de desgracias, la palabra de Dios sigue cumpliéndose. Y a todos los que siguen creyendo, les sigue dando esa potestad de ser llamados hijos, de sentarse a la mesa, de participar con el Rey. No como un invitado, como un hijo. Así que yo quiero invitarlo en esta tarde a que usted levante su mirada al cielo, a que encuentre los brazos del Rey que le hace la invitación a la mesa, porque una invitación del Rey es suficiente para cambiar su vida y su historia. Y quiero invitarlo a que por favor haga a un lado la lista de desgracias que le han acontecido y pueda abrazar la gracia que está disponible del cielo para su vida. La historia termina diciendo: y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Sin importar la condición, Dios le abrió la oportunidad de disfrutar los más grandes y gloriosos privilegios, porque todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios sigue cambiando Lodebar por la mesa del rey.
Habrá alguien que quiera venir a este lugar y decirle: Dios, yo me dispongo en esta tarde a hacer mi lista de desgracias a un lado y abrazar la gracia que tienes para mí. Tal vez la vida y las circunstancias me habían tratado mal, pero yo quiero experimentar lo que tú tienes para mí. Venga, alguien salga de su lugar. Sé que Dios quiere tratar esta palabra en cada corazón. Me recuerdes que no soy mi error. Si usted se queda en su lugar, cierre sus ojos y dele gracias a Dios, porque probablemente en algún momento de su vida estuvo en lo de bar, pero hoy tiene la bendición de sentarse a la mesa con el Rey, de disfrutar de la bendición del Rey, de disfrutar de la provisión del Rey.